Me gustaría, sin perjuicio de que el tema que se me ha asignado es el estado de información no financiera, en la medida en que es la ponencia de apertura de este Congreso, me gustaría no solo referirme a lo que es el estado de información no financiera y lo que significa, sino en el contexto en el que se sitúa esta nueva pieza aparentemente informativa en nuestro derecho y en nuestro modelo de gobernanza de grandes empresas. Me gustaría comenzar reiterando y situando el contexto actual en lo que fue final del 18, principios del 19. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, implica un cambio ideológico, implica el desmontaje de lo que fue el absolutismo, la gran monarquía absoluta, implica el paso a la ideología del Estado liberal y la conformación plena en el marco del Estado liberal de un sistema de economía de mercado en un contexto también de revolución tecnológica, en aquel momento la revolución industrial. Principios de este siglo, crisis 2007, crisis pandémica, pero más de todo ello, el siglo XX comienza también con un debate político, social e ideológico de un gran calado. Reflejo de ello son los principios ODS de Naciones Unidas, 2015, con la Agenda 2030, y también reflejo de ello son los llamados principios ESG, en sus siglas en inglés, los denominados criterios objetivos ESG, impulsados por expertos del ámbito de la inversión institucional y organizaciones supragubernamentales, también bajo una iniciativa de Naciones Unidas, 2005, y cuya finalidad ha sido el alinear a los inversores en torno a determinados principios de inversión responsable, impulsando un modelo de gobernanza de la gran empresa sobre la base de los objetivos vinculados a medio ambiente, cuestiones sociales y buen gobierno corporativo. Un nuevo marco ideológico. El ideario ESG establece unos objetivos que, sin perjuicio de su carácter indeterminado, trasciende, repito, a la reforma en marcha del modelo de gobierno de la gran empresa. Son efectivamente principios, son criterios, señalan la necesidad de vincular la actuación y gobierno de las grandes empresas a dichos objetivos, pero no definen ni la forma ni el modo de avanzar hacia su implementación. Esta es la tarea apasionante del momento actual. El derecho de la Unión Europea, a través de la Directiva 2014 sobre divulgación de información no financiera, directiva que ahora se pretende desarrollar en la propuesta que se abordará también en este Congreso sobre información corporativa en materia de sostenibilidad, el reglamento de taxonomía del año 20, la nueva propuesta de directiva del 2022 sobre diligencia debida, ponen en marcha una nueva orientación de política jurídica que afecta a aspectos esenciales de la organización y funcionamiento de la cotizada como prototipo de la gran empresa actual. Y ello ya ha tenido reflejo en los ordenamientos y en el autogobierno europeo. Y, de hecho, en nuestro país ha tenido reflejo fundamentalmente en la Ley 11/2018, que modifica nuestra Ley de Sociedades de Capital, y a la revisión del Código de Buen Gobierno, que se lleva a cabo en junio del 2020. A nivel de autogobierno, las normas corporativas que emanan de la autonomía societaria, estatutos, reglamentos de consejo y comisiones, reglamento de junta, códigos de conducta, regulación de las unidades de cumplimiento normativo, auditoría interna, riesgos, políticas corporativas,
pasan ahora a identificarse globalmente como el sistema de gobernanza y sostenibilidad de las sociedades. A su vez, este sistema o modelo de gobernanza, a través fundamentalmente de los estatutos, norma básica que aprueba la propiedad, los accionistas, incorporan un nuevo ideario que en la nomenclatura del autogobierno se identifica con las expresiones misión, propósito y valores de la empresa. Ideario que preside la actividad y el gobierno de las compañías en sus distintos niveles, administradores, directivos y empleados. E ideario donde se contemplan, además, las relaciones entre la sociedad y los distintos grupos de interés, stakeholder, que confluyen en la actividad empresarial. Se persigue, en última instancia, conforme a estos objetivos ESG, una legitimación de la gran empresa basada no solo en la propiedad, no solo en la libre iniciativa, sino también en su significación institucional como pieza esencial en el progreso social sostenible, el llamado dividendo social. Algunas compañías cotizadas relevantes de nivel internacional han incorporado ya expresamente en su modelo de gobernanza, en sus normas y fundamentalmente estatutarias, como objetivos el perseguir, y leo literalmente, como parte integrante del interés social, la aportación de valor desde una perspectiva social de forma sostenible y responsable. De forma que sus actividades contemplen todos los grupos de interés, compartiendo con ellos en forma de dividendo social como medida de contribución económica, social y medioambiental a su entorno. Aflora de esta manera en las normas de gobierno corporativo de grandes compañías una concepción abierta, una concepción plural del interés social como forma de creación valor sostenible para los accionistas y que implica la revisión o al menos la modulación de la concepción de la sociedad como mero contrato a partir del reconocimiento de su significación institucional, de modo que los plurales intereses legítimos presentes en la actividad empresarial dejen de ser intereses extrasocietarios para integrarse en una concepción renovadora del interés social que parta de la perspectiva institucional de la gran empresa. Los nuevos hechos siempre van por delante del derecho y en momentos actuales generan incertidumbre e inseguridades. Y ello no es abordable exclusivamente desde el autogobierno, desde las recomendaciones, cuando lo que se está planteando no solo no encaja, sino que incluso entra en contradicción con aspectos esenciales del derecho de anónimas heredado del siglo pasado y aún hoy vigente. La última década del XX y la primera del XXI han girado en torno al desarrollo de los mercados de capitales de la mano de las grandes privatizaciones desde el sector público económico y, de otro lado, la captación del ahorro privado a través de la inversión institucional colectiva que ha transformado radicalmente la estructura de capital de nuestras grandes sociedades. La respuesta del derecho ha sido regular el funcionamiento, la organización y la supervisión de los mercados de capitales en pro del desarrollo y globalización de los mismos. Y también la legislación de mercado de valores ha dado soporte legal a esta inversión colectiva institucional. Mientras, en cambio, se mantiene en lo esencial el modelo conceptual y de gobierno de la anónima heredada, salvo sucesivas mejores técnicas, ya en el texto refundido del 89 y diría que recientemente también en las reformas de 2014 y 2015. Los códigos, las recomendaciones, nuestro código del 6 con sus modificaciones en el 15 y el 20 no pueden suponer un cambio,
sino un mero desarrollo o complemento del marco legal o normativo. En estos años, en un contexto de globalización y de crisis económica, emerge un nuevo ideario político, social, económico, de la mano de los principios ODS y su traducción en el ámbito empresarial, los objetivos ESG. Que el debate está presente es indudable. La Business Roundtable del 2019, la World Economic Forum en su declaración de diciembre del 19 leo literalmente necesidad de gestionar las sociedades en beneficio de todos los stakeholders y de crear valor no solo para los accionistas, sino para empleados, clientes, proveedores, comunidad en general. A su vez, la nueva propiedad, los inversores institucionales globales y sus gestores de fondo, probablemente por razones reputacionales, ante un modelo económico socialmente cuestionado, desde amplias capas sociales y políticas, han asumido también este nuevo ideario corporativo representados en lo ESG, incorporándolo a sus políticas de inversión. Pero, ¿cuál está haciendo la reacción del derecho en el marco de la Unión Europea, más allá de las múltiples declaraciones, comunicaciones, etcétera? Lo cierto es que no se aborda el marco legal de gobernanza de la gran empresa, la cotizada, y en particular cómo debe y hasta dónde debe alcanzar la integración de esos otros plurales intereses en la creación de valor sostenible. Sin embargo, y me acerco ya a la materia objeto de ponencia, se imponen obligaciones de información a los administradores sobre cómo persiguen, sobre cómo insertan en la gestión de las compañías estos nuevos objetivos ESG. Y si se impone obligación de información a los mercados, es porque esta nueva normativa presupone la obligación de considerar estos intereses en el ámbito de la gestión social. El ejemplo de este estadio legislativo emergente es la Directiva 2014, que ahora se pretende desarrollar en la nueva propuesta y que dio lugar, como digo, a la Ley 11/2018, que modificó nuestra Ley de Sociedades de Capital, Código de Comercio y Ley de Auditoría. Me centro en esta ley. Esta ley impone a las sociedades que formulen cuentas consolidadas, grandes empresas, número de trabajadores, partidas de activo, cifra actual de negocios, el deber de incluir en el informe de gestión consolidado o en un informe separado el llamado estado de información no financiera. Es decir, la información necesaria para comprender el impacto de la actividad del grupo en los llamados objetivos ESG, medioambientales, sociales y todo lo que ello implica, derechos humanos, luchas contra la corrupción, medidas relativas al personal, principio de igualdad de trato y de oportunidades, no discriminación de personas. En definitiva, la obligatoriedad de este estado de información no financiera ligado a la gran empresa, en el cual se inserta también y se añade la relación con los grupos de interés presentes en la actividad empresarial. No solamente se inserta en los artículos 253, 262, 5 de Ley de Sociedades de Capital, en conexión con el artículo 49, apartado 5 y 6 del Código de Comercio, este estado de información no financiera, sino que además se añade un nuevo apartado, el apartado J, al artículo 529 ter de la Ley de Sociedades de Capital, que delimita el ámbito esencial de competencia del Consejo, las facultades indelegables, imponiendo al Consejo, entre esas facultades, la supervisión del proceso de elaboración y presentación de la información no financiera, salvaguardando la integridad del mismo. Este deber de elaboración del estado de información no financiera introducido por la Ley 11/2018 ha determinado muy
importantes modificaciones en el Código de Buen Gobierno en junio del 2020. Recomendaciones 4, 54, 53, 54, 55 y también la 42, fundamentalmente. Detrás de todo ello, vuelvo a decir, aflora la asunción por el Consejo de Administración no solo de la elaboración, sino también de la implementación y seguimiento de las políticas de sostenibilidad, lo cual implica, en primer lugar, tener conocimiento de cuáles son los grupos de interés afectados por las actividades empresariales y la relevancia o materialidad de las interdependencias entre los distintos intereses. Además, deberán establecerse por los consejos los correspondientes canales de comunicación con los grupos de interés y fijar criterios, métricas y formas de integrar esos intereses en las políticas, en las estrategias de negocio, y esto es muy importante, resolver también los conflictos entre intereses que pueden ser divergentes e incluso enfrentados entre sí. Ello implica una nueva forma de definir el contenido y el alcance de la función gestora del Consejo. Y todo ello preservando la posición competitiva de la empresa y atendiendo al interés inversor de los accionistas. Este nuevo ámbito de la gestión social incide en la estructura y funcionamiento del Consejo. Se atribuyen funciones específicas a las comisiones del Consejo, respecto de la supervisión y evaluación de la información no financiera. A su vez, esto incide en la idoneidad de la composición y estructura del Consejo en su conjunto. Habrá que tener en cuenta nuevos perfiles en el ámbito del Consejo y de la alta dirección. Influye también en la retribución de consejeros y directivos con nuevos parámetros ligados al cumplimiento de estos objetivos medioambientales. El propio Consejo, en su funcionamiento y sus comisiones, deberá contar con una agenda ahora muy distinta que contemple todos estos aspectos relativos con la sostenibilidad. Termino dos ideas que son claves. En el año 2006, con la promulgación del primer Código de Buen Gobierno, se produjo una clara descoordinación entre recomendaciones y modelo legal de buen gobierno que dio lugar a la reforma del 2014. Ahora vuelve a haber de nuevo una descoordinación, pero curiosamente esta descoordinación se produce en el ámbito legal. Es el legislador el que da un paso relevante a través de la modificación de la LCC por esta Ley 11/2018, introduciendo el Estado de Información no Financiera, pieza en principio de carácter informativo, pero que implícitamente afecta de modo esencial al ámbito, al alcance y al contenido de la gestión de los administradores. Pero ello se hace sin abordar el modelo de gobernanza. Básicamente, la incidencia que todo esto tiene en la cláusula de interés social como criterio de actuación y de responsabilidad de los administradores y, por tanto, la forma en que deben integrarse estos intereses en la gestión social y cómo afecta todo ello a la discrecionalidad empresarial en el ejercicio de sus funciones por los administradores. Termino, Fernando. La reforma incorpora dos aspectos, sin embargo, que sí que trascienden al modelo de gobierno. De un lado, se somete expresamente a la Junta como punto separado del orden del día la aprobación de la información no financiera. Queda, sin embargo, por resolver las consecuencias de que no se apruebe. Cabría el ejercicio de una acción social de responsabilidad frente a los administradores en base a daños a la sociedad derivados de la política o estrategia en sostenibilidad. Cabría plantear el ejercicio de la acción individual directa de responsabilidad frente a los administradores de grupos perjudicados de interés que no son los accionistas por las políticas de sostenibilidad. De otro lado, en el 225.1 se introduce ahora el deber general de diligencia vinculado no al interés social,
sino al interés de empresa. Esto es un cambio normativo, lo que plantea si estamos o no ante una nueva concepción del interés social que englobaría estos otros intereses legítimos presentes en la actividad empresarial. Y a esto se añade la posición que están adoptando, lo decían los grandes inversores institucionales, no me lo creo, de asunción en sus políticas de estos criterios ESG. En este contexto, y ahora es un minuto, Fernando, incierto de definición del modelo de gobernanza, viene a incidir la propuesta de directiva sobre diligencia debida, que se liga expresamente en su exposición de motivo a los principios ODS. La propuesta de directiva establece obligaciones específicas a los administradores. Esto es modelo de gobernanza. Y lo hace en relación con el deber de lealtad de los administradores, no con el deber de diligencia. Y deber de lealtad es interés social. Y es, por tanto, revisión del concepto del interés social. E impone al respecto, además, la aprobación e implementación de una política específica de diligencia debida. Señores, podemos hablar de un contractualismo abierto, podemos hablar de un radicalismo institucional, como ustedes quieran, pero esto ya no son recomendaciones. La Unión Europea, en el espíritu ético y humanista que motivó y determinó su generación, vuelve a recuperar un diálogo político, social e ideológico que ya era hora detrás del desarrollismo y neoliberalismo de la década última del siglo pasado. No todo es mercado, y esto en Europa se entiende muy bien. Queda por abordar, y esto lo abordarán mis compañeros en las ponencias que se van a desarrollar en este interesantísimo congreso. Queda concretar cómo vamos a recuperar la famosa quinta directiva de gobierno muerta en los años 80. Europa, la Unión Europea, lejos del principio de competencia entre ordenamientos, una imbecilidad, debe recuperar la tarea armonizadora y debe ser protagonista en una economía globalizada de un nuevo modelo de gobernanza para las grandes sociedades. Muchas gracias, señores.